Gloria al nombre del Señor. Alabamos y bendecimos el santo nombre de nuestro Dios. Aleluya. Damos gracias a Dios por permitirnos poder nuevamente estar en su presencia para alabar, bendecir y glorificar su nombre y también para exponer el sagrado texto. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a tomar la palabra ahí en Primera de Timoteo. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Primera de Timoteo capítulo 6. Verso 11 al 14. Gloria a Dios. Amén. 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 Primera de Timoteo capítulo 6, verso 11 al 14. Aleluya. Amén. Amén. Me permito tomar estos versículos a la honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y para la edificación de nuestras vidas. El apóstol Pablo le aconsejó y Dios a través del apóstol le dio unos mandatos a Timoteo. Y dice la palabra: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Te mando de Dios, delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que testificó la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. A Dios sea todo honor, toda gloria y toda exaltación. Vamos a tratar bajo el tema el hombre de Dios. Ya que estamos en una época de tanta apostasía, donde se han levantado muchas herejías y hay una equivocación, un error gravísimo en decirle hombre de Dios a cuantos se atraviesen en el camino, hablándolo en el término religioso, que porque cortan una Biblia, que porque profesan una fe cristiana, que porque se congregan, que porque ofrendan, oran, ayunan, etcétera, etcétera, ya son hombres de Dios. Y vamos a mirar algunas características que dice quién en realidad es un hombre de Dios. Sabemos por la palabra desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento que la palabra hombre de Dios significa el representante de Dios en la tierra. No es alguien a quien haya que adorarle, alguien a quien haya que venerarle. No. Es un portavoz. Es el que habla las palabras de Dios al pueblo. Por lo tanto, ese hombre
no debe de ser cualquiera, mucho menos un corrompido, un hombre promiscuo, un recasado, un hombre inmoral. Debe de ser un hombre recatado, un hombre que tenga porte de cristiano, que manifieste ser cristiano con sus hechos, no con palabras únicamente. Pero antes de hablar acerca de las características del hombre de Dios, vamos a mirar algo prioritario que debe de haber en ese representante, en ese portavoz de la palabra de Dios. Como prioridad, el hombre que representa a Dios en el púlpito debe cultivar una creciente, óigase bien, creciente pasión en cuanto a ser el canal de más oración y diligencia que pueda para anunciar el mayor mensaje de todos los tiempos. Si el que se dice ser hombre de Dios es de poca oración, no puede representar a cabalidad a plenitud a Dios en la tierra. Este hombre debe cultivar una reciente pasión, debe ser apasionado por la oración, que cuando se le inste a orar, que cuando haya la necesidad de la oración, no sea la oración capciosa, no sea una carga, sino una pasión. Alabado sea el nombre del Señor. Y ser diligente, lo más diligente que pueda, para así anunciar el mayor mensaje de todos los tiempos, el mensaje de salvación. Al nombre de Cristo damos gloria. Todas nuestras bibliotecas y nuestros estudios son nada comparados con nuestras recámaras. Se puede tener buena literatura, se pueden tener buenos estudios teológicos, pero esos estudios teológicos, esa buena teología, esa buena literatura, de nada le puede servir si ese hombre no está en la recámara, en el secreto con Dios, pidiendo el rocío del Espíritu, pidiendo ese rocío fresco para poder desempeñar la labor, lo cual lo debe de caracterizar como representante de Dios o portavoz de Dios en la tierra. No es comparado estas cosas con nuestra recámara. Puede haber mucho estudio de la palabra, puede haber mucho conocimiento teológico, se puede tener la biblioteca más completa que pueda haber en la tierra, pero si no hay oración, si se escasea en la oración, no es nada
Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Al nombre de Cristo damos gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Los hombres de Dios, los representantes de Dios, crecen, se fortalecen y prevalecen en la oración privada. ¿Usted quiere ver a un hombre verdaderamente de Dios? Se puede ver en el crecimiento, en la fortaleza y en el prevalecer, porque es hombre de oración. Si se es un hombre de oración, ese hombre debe de crecer, debe de estar fortalecido y debe de prevalecer siempre en la oración privada. Los representantes, los hombres de Dios, crecen, se fortalecen y prevalecen en la oración privada. Se debe de sacar tiempo para la oración. Se esté donde esté, se debe de orar constantemente. Al nombre de Cristo damos todo honor y toda exaltación. Gloria a Dios. El hombre de Dios ora al elegir un tema. Ora al adentrar el espíritu de un texto. Ora al ver las profundas verdades de Dios, al exhibirlas, al recibir frescos arroyos de pensamiento y para la presentación. Se debe de orar para elegir el tema. No debe sacar un tema a la aventura. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo exponga el día determinado? Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Debe de orar para adentrarse en el espíritu de un texto. Debe de orar al ver las profundas verdades de Dios, al exhibirlas, al recibir frescos arroyos de pensamiento y para la presentación. ¿Por qué debe de orar? Debido a que nada puede prepararle de manera tan gloriosa para predicar como descender fresco del monte de la comunión con Dios para hablarle a las almas. El mayor estudio de la palabra, el saber muchos textos de la misma, no puede prepararle de manera tan gloriosa para predicar como descender fresco del monte de la comunión con Dios para hablarle a las almas. Por ello es de suma importancia que el hombre de Dios sea un hombre de oración, un hombre que saque tiempo para la oración. Y al sacar tiempo para la oración, Dios se glorifica en ese hombre, en esa iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Al predicador iniciante, a los que se les está dando una preparación para salir a la obra, para que empiece la tarea de la predicación, se le ha enseñado que invierta toda su fuerza en la forma, sabor y belleza de su sermón como producto mecánico e intelectual. Se le enseña a ese hombre, mire, invierta toda la fuerza que pueda
procure adornar bien el tema. Amén. Pero todo es mecánico e intelectual. Se les ha enseñado a que inviertan toda su fuerza en la forma, sabor y belleza de su sermón como producto mecánico e intelectual. Por lo tanto, se ha cultivado un vicioso gusto entre el pueblo y reclamado talento en lugar de gracia, elocuencia en lugar de piedad, retórica en lugar de revelación, reputación y brillantez en lugar de santidad. La persona que debe de ser afectada en primera instancia al tener X o Y determinado tema debe de ser el predicador. Él es el primero, el que tiene que recibir el consejo de la palabra. El que primero tiene la palabra que moldearlo, aporrearlo, sacarle todas las escorias, haberle hecho una limpieza. Pero como se les ha enseñado que invierta toda la fuerza en la forma, sabor y belleza de su sermón como producto mecánico intelectual, ese hombre poco se va a interesar en que haya una buena gracia delante de Dios, que sea piadoso, que haya revelación de lo alto, pues se ha cultivado un vicioso gusto entre el pueblo y reclamado talento en lugar de gracia. Es que mire ese hombre como predica de bonito, mire cómo traza de bien la palabra. Se están proclamando talentos en lugar de gracia. Se está exigiendo o exhibiendo elocuencia en lugar de piedad. Se está exponiendo buena retórica en lugar de revelación. Se va detrás de una buena reputación y brillantez en lugar de santidad. Por eso vemos los escándalos hoy día, en pleno siglo XXI, de hombres que tienen buena retórica, de hombres que están reclamando elocuencia, brillantez. Ahí vemos los escándalos. Alabado sea el nombre del Señor. No podemos representar a Dios sin antes presentarnos ante Él. Lo primero que tiene que hacer el hombre de Dios es presentarse continuamente delante de Dios, confesando sus falencias, confesando sus errores, sus pecados, pidiéndole a Dios que lo limpie, que lo santifique, que lo sature de esa pureza, de esa integridad de Él, que lo ayude a ser íntegro. Si no se ha presentado ante Dios, ese hombre no puede ser representante de Dios. Debe de haber una constante manera de humillarse ese hombre delante de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, pues no podemos representar a Dios sin antes presentarnos ante Él. Aquí estoy, Dios mío. He fallado en determinadas áreas, me siento cortico en determinadas áreas. Ayúdeme, por favor. Motivo por el cual, para mí,
Es más importante enseñarle a un estudiante, a un principiante, a orar que a predicar. Hoy se sacan muchos estudios, hay muchos cursos, hay mucha teología, mucha exégesis, mucha homilética en muchas áreas, pero hay poca enseñanza acerca de la oración. Lo importante, lo más importante, lo primordial que debe de haber en un instituto de teología, en donde se están preparando a ciertas personas para determinados ministerios. Lo importante es que haya una buena enseñanza acerca de la oración, porque hoy día hay muchos elocuentes, hay muchos teólogos que tienen mucho conocimiento, pero son pobres en la oración. Y debido a que son pobres en la oración, es que han surgido tantas doctrinas de error. Pues al no haber oración, no hay revelación de lo alto. Y al no haber revelación de lo alto, el enemigo, llamado Satanás, que el Señor lo reprenda, tomará ocasión. Y ahí es donde se han infiltrado doctrinas demoníacas, doctrinas de error. Lo más importante es enseñarle a un estudiante, a un principiante a orar que a predicar. Por ello, amado predicador, amado expositor de la palabra de Dios, si pierde su espíritu de oración, no hará nada, o prácticamente nada, aunque tenga la capacidad intelectual de un ángel. Aquí tenga mucha capacidad, aquí sepa trazar bien un tema, pero si se ha perdido el espíritu de oración, no hará nada, o prácticamente nada. Mas sin embargo, aunque usted que dirige determinada congregación, pero que ha perdido el espíritu de oración, que no es un hombre de oración, que la iglesia prácticamente está raquítica, el bendito Señor Jesucristo libera y preserva su iglesia de la dirección y la influencia de hombres que no conocen lo que es orar. Dios guardará a ese pueblo, a ese hombre, a esa mujer que ama a Dios, de la influencia tuya, predicador que no ora. Pues el Jesús que predicó fue el Jesús que oró. Lucas 5:16. Alabado sea el nombre del Señor. Si el Santo de los Santos, si el Dios hecho hombre, pasó largos ratos en oración antes de salir a predicar, ¿cuánto será el tiempo que tenemos que invertir nosotros, que somos simple y llanamente chamitas? El capítulo 5, verso 16 de Lucas dice la palabra:
porque nuestro amado Salvador Jesucristo empezó su ministerio no sin antes estar en la presencia de Dios y lo concluyó estando en la presencia de Dios. Comenzó su ministerio orando y terminó orando. El capítulo 5 de Lucas, verso 16 dice: Jesús, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. ¿Qué era lo que él oraba y a quién oraba? Dejémosle eso a Dios. Pero él oraba al Padre. Sacaba rato de tiempo para estar en la oración y se apartaba. Por eso el hombre de Dios debe de estar en la recámara privadamente delante de Dios. Según Efesios, alabado sea el nombre de Cristo, Efesios capítulo 6, verso 18 al 20, según este pasaje, el predicador debe involucrarse en toda manera de oración. El predicador no solamente debe de involucrarse en la oración en lo que tiene que ver en el ministerio simple y llanamente, debe de involucrarse en toda clase de oración. Orar por los hermanos, orar por los enfermos, orar por las almas, orar por los gobernantes, orar por sí mismo, orar por la exposición de la palabra. Debe de involucrarse en toda manera de oración. Me permito leer Efesios capítulo 6, verso 18 al 20. Al nombre de Cristo damos gloria. Gloria a Dios. Dice la palabra: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Y oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Debe de involucrarse el predicador en toda manera de oración, y también debe de pedirle al pueblo que oren por él. Hay muchos predicadores tan egoístas y se creen tan espirituales que no le piden al pueblo que oren por él. Nosotros, los predicadores, los hombres de Dios, necesitamos que los hermanos, que el pueblo de Dios ore por nosotros, para que nosotros nos mantengamos firmes en obediencia como primera instancia. Y segundo, que cuando nos toque exponer el sagrado texto, la palabra corra con libertad y las almas sean alcanzadas, porque va el rocío del Espíritu Santo, alabado sea el nombre del Señor, convenciendo las almas. Según este pasaje, Pablo deseaba guerreros de oración que intercedieran por todos los santos e incluso por él mismo, según el versículo 19 de Efesios 6. Es necesario que así como el hombre de Dios es un hombre de oración, también le transmita
contagia al pueblo de Dios con esa pasión, que el pueblo de Dios también aprendan a ser de oración, guerreros de oración, que oren por todos los santos, que oren por toda la iglesia, que oren por las almas y que oren también por el hombre de Dios, para que ese hombre se sepa mantener firme y constante, perseverante en la presencia de Dios, y que cuando exponga la palabra haya libertad de la misma y las almas se alleguen a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Pablo en 2 ocasiones menciona la palabra de nuevo. Y la palabra de nuevo significa predicar como debo, predicar como se debe de predicar, hablar como se debe de hablar, predicar correctamente y en el Espíritu. Esto significa en el poder de su fuerza. No solamente predicar con libertad y correctamente, sino predicar con el poder del Espíritu Santo, que cuando ese hombre abra la boca para exponer el sagrado texto, esa palabra salga con poder e impacte las almas. Alabado sea el nombre de Cristo. Versículo 10 del capítulo 6 de Efesios. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Que el poder de Dios en la exposición de la palabra, hermano, llegue a ese hombre de Dios. Por ello, el denuedo es necesario. Ojo con esto. El denuedo es necesario si el predicador ha de triunfar sobre el temor y las fuerzas reunidas en contra de su éxito. Una de las cosas que debe de tener en cuenta el hombre de Dios es que tenemos muchos enemigos alrededor nuestro. Y los principales enemigos son Satanás, que el Señor lo reprenda, y los demonios. Ellos están haciendo todo lo más posible para destruir ese ministro, para destruir ese hombre de Dios. Por ello, se levantan problemas y dificultades en los hogares. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, este hombre necesita el denuedo, predicar lo correcto, hablar lo debido, sea la iglesia, sea en el trabajo, sea en el hogar, hablar lo correcto. Si quiere triunfar sobre el temor y las fuerzas reunidas en contra de su éxito. ¿Por qué? Porque el versículo 12 del capítulo 6 de Efesios dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y a Dios. Si ese hombre desea triunfar sobre el temor y las fuerzas reunidas en contra de su éxito, necesita el denuedo. Necesita el poder del Espíritu Santo para que él se mantenga firme y hable lo preciso y lo correcto. También se ajusta a un mensaje que provee cada bendición espiritual. El denuedo, alabado sea el nombre del Señor,
se ajusta a un mensaje que provee cada bendición espiritual. Efesios 1:3. Al nombre de Cristo damos gloria. Gloria a Dios. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Necesitamos el denuedo. Alabado sea el nombre del Señor para ese mensaje que provee cada bendición espiritual. El predicador, el hombre de Dios, no debe proclamar tales verdades de manera indefinida. Debe de tener una definición. Debe de saber qué es lo que está predicando, qué es lo que está anunciando. Y mucho menos debe de predicarla con debilidad o confusa. Por ello se necesita el denuedo. El predicador no debe proclamar tales verdades de manera indefinida, débil o confusa, que no se entienda. La debe de predicar con claridad, que haya claridad en lo que está enseñando. Por ello, denuedo en griego es parresia, que significa libertad de habla. Que el predicador, el hombre de Dios, tenga libertad de expresión, libertad de habla, que hable con claridad y correctamente. Por ello, el hombre de Dios debe de permanecer en la presencia de Dios, presentarse constantemente para recibir de nuevo. Y la segunda parte de lo que significa parresia es pronunciamiento sin reserva. Que lo que hable, lo hable sin reservar nada. Lo hable con claridad, duélale a quien le duela o no le duela. Reciba el mensaje o no lo reciba. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 13. Hechos 4:13. Dice la palabra: los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Hablaban con denuedo, hablaban por el poder del Espíritu Santo. Y el versículo 29 del mismo capítulo dice: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno, o sea, sin reserva alguna. Que lo que haya que hablar, hablarlo con claridad. Al nombre de Cristo damos gloria. Y el versículo 31 dice: después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Se necesita la investidura del Espíritu Santo, ya lo vimos. De nuevo y en el poder del Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor, para predicar, alabado sea el nombre del Señor, sin reservarnos nada, para hablar la palabra con libertad y
pronunciamiento sin reserva alguna. Amén. Luego, después de orar a Dios, para que haya denuedo y haya el poder del Espíritu Santo para exponer la palabra, el hombre de Dios, en este caso Pablo, instó a la iglesia que la oración se debe de hacer en acción de gracias. Amén. Esto quiere decir, dar gracia resulta apropiado a la generosidad de Dios al conceder su audiencia y acción. Cuando oramos a Dios, cuando el hombre de Dios ora a Dios por denuedo y por el poder del Espíritu Santo para predicar la palabra con libertad, se da gracias para que Dios mantenga la audiencia bien receptiva. Gracias, Señor, porque la audiencia está receptiva, no están divagando en el Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Y que Dios se mueva con libertad. Amén. Que estén receptivos a la voz de Dios y que haya un accionar del Espíritu Santo en los oyentes. Gloria a Dios. La oración de gracia se debe al Espíritu para su ayuda. Gracias, Señor, porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Gracias, Señor, porque qué ha de suceder en el momento del culto no lo sabemos, pero ahí está el poder, la ayuda del Espíritu Santo, que sí sabe cómo es que se deben de hacer las cosas. La oración de gracias se debe al Espíritu Santo para su ayuda. Para que el Espíritu Santo ayude a la iglesia, nos ayude a nosotros e individualmente a los pastores, a los hombres de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Romanos 8, 26 y 27. Al nombre de Cristo damos gloria. Gloria a Dios. Sea todo honor y toda gloria para Cristo. Aleluya. Amén, amén. Romanos 8, 26 y 27. Asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Pedimos ayuda al Espíritu Santo, que nos ayude en nuestras oraciones. Efesios 6, 18 al 20. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Qué maravilloso. Oren en el Espíritu. O sea, oren en comunión con el Espíritu, en conjunto con el Espíritu. Oren en la ayuda del Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo, con denuedo, sin reserva alguna. Filipenses 4, 6. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios
y denle gracias. Aleluya. Amén, Señor. Gracias porque nos ha ayudado a predicar tu palabra con valor, sin reservar nada. Gracias, Señor, porque no sentimos miedo al exponer tu palabra. Gracias, Señor, porque tú, Dios de la gloria, nos has ayudado a mantenernos firmes, dando testimonio acerca de que tú eres vivo y real y que permanece con nosotros. Gracias, Señor. Gloria a Dios. El predicador debe ser un hombre de oración. Debe ser un hombre que ore no en momentos esporádicos, sino constantemente. Debe de orar por sus mensajes, saturarlos en oración, orar a medida que marcha hacia el púlpito, orar a medida que predica siempre y cuando sea posible, y regir sus sermones con oración. Y si se piensa en la efectividad, porque lo primero que debe de pensar el predicador es en la efectividad de la palabra, no en lugar de la popularidad. Y si se piensa en la efectividad en lugar de la popularidad, la unción del Espíritu Santo es el mayor don de todos los demás dones. Mire, hermano, si se piensa en la efectividad en lugar de la popularidad, la unción del Espíritu Santo es el mayor don de todos los demás dones. Qué bueno que ese hombre que dice ser de Dios, en vez de estar pensando en la popularidad, piensa en la efectividad de la palabra que predica. Y ahí viene la unción del Espíritu Santo, que es el don más grande que todos los dones. Alabado sea el nombre del Señor. El hombre de Dios necesita el mayor don de todos los dones, que es la unción del Espíritu Santo, para poder predicar la palabra con denuedo, con libertad y con ese poder glorioso del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo es el mayor don de todos los dones habidos y por haber. Es el más grande de todos. Por eso, el hombre de Dios debe de pensar más en la efectividad de la proclama del Evangelio que en la popularidad de él mismo. Alabado sea el nombre del Señor, de este ministro. No debemos de pensar en nuestra popularidad. Ojalá el hombre de Dios desaparezca, que la gente no oiga sino la voz y no vea a ese personaje. Que en vez de ver a este personaje, vea a Cristo. Al nombre de Cristo Jesús sea todo honor y toda gloria. Muy bien. Los voceros de Dios frecuentemente son denominados en las Escrituras mediante diferentes títulos, tales como profeta, anciano, evangelista y pastor. Como estamos tratando acerca del hombre de Dios, los voceros de Dios frecuentemente son denominados en las Escrituras mediante diferentes títulos tales como profeta, anciano, evangelista y pastor. Amén. Estos títulos se refieren, por lo general, a la tarea que desempeña el hombre de Dios. Sin embargo, uno de esos títulos hace referencia al carácter del hombre que sostiene un oficio. Vamos a ver el carácter que sostiene el carácter de ese hombre que sostiene un oficio. Ese título es hombre de Dios. Ese título es usado frecuentemente en el Antiguo Testamento
Por ejemplo, a Moisés se le llamó hombre de Dios en Deuteronomio 33:1, Primera de Crónicas 23:14, Esdras 3:2. Al profeta anónimo que pronunció juicio divino sobre la familia de Eliseo se le llamó también hombre de Dios, Primera de Samuel 2:27. A Samuel también se le llamó hombre de Dios en Primera de Samuel 9:6. A David se le llamó hombre de Dios, Nehemías 12:24 y 36. A Elías se le llamó hombre de Dios, Primera de Reyes 17:18, Segunda de Reyes 4:8 y 9. En cada caso, el término hombre de Dios se refiere a alguien que representó o representa a Dios al hablar su palabra. Amén. En cada caso, el término hombre de Dios se refiere a alguien que representa o representó a Dios al hablar su palabra. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Al nombre de Cristo damos gloria. En segunda de Pedro 1:21, que me permito leer este pasaje, al nombre de Cristo sea todo honor y toda alabanza. Gloria al Señor. Segunda de Pedro, 1:21, dice la palabra: porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Estos profetas eran los representantes de Dios en el Antiguo Testamento, lo cual en el Nuevo Testamento se llaman hombres de Dios. Al nombre de Cristo damos gloria. Gloria al Señor. En este pasaje de segunda de Pedro 1:21, la forma plural se refiere a los profetas del Antiguo Testamento. Y en segunda de Timoteo 3:16 al 17, que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente capacitado para cada buena obra. En segunda de Timoteo 3:16 al 17, el apóstol Pablo lo usa para referirse a los que predican la palabra como Timoteo. Sin embargo, aunque el principio del poder perfeccionador de la Escritura, porque la palabra es para perfeccionar, en ese texto extiende su sentido de referencia a todos los creyentes en común, en general. Salmos 19, 8 y 9, del 7 al 9. Aquí, este pasaje de segunda de Timoteo 3, 16 y 17, es lo que habla el Salmo 19, 7 y 8. 7, 8 y 9. Dice la palabra: la ley del Señor es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio del Señor fiel, que hace sabio al pequeño.
Los mandamientos del Señor son rectos que alegran el corazón. El precepto del Señor puro que alumbra los ojos. El temor del Señor limpio que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Alabado sea el nombre de Cristo. Y aquí entramos al tema, lo que es en sí el hombre de Dios, sus características, sus prohibiciones y el consejo a seguir, lo que el hombre de Dios debe de seguir, lo que debe dejar, a lo que debe renunciar y lo que él tiene que seguir. Alabado sea el nombre del Señor. Primera de Timoteo 6:11. Amén. Amén. Voy a leer del versículo 11 hasta el 14. Dice la palabra: tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato. Te encargo que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Sea bendito el nombre de Cristo. Al nombre de Cristo